los mercados financieros, que son básicamente, o sea, las transacciones financieras, de cada 100 transacciones, se ha dicho por activa y por pasiva, 96 están asociadas a flujos financieros y no a la economía real. Escuchas a un tal Larry Summers y dice que es que a lo mejor a partir de ahora ya estamos, vamos a seguir siempre así, vamos a estar en esta situación eternamente. O que, bueno, hoy es la opinión de Juan Ignacio Crespo en el libro Las dos próximas recesiones. Realmente el ciclo que era dinero, producción, dinero, que ahora se ha quedado prácticamente en dinero, dinero y prácticamente no hay producción, con el problema que tenemos del mercado laboral, de trabajo, ¿creéis que los mercados financieros van a auxiliar en algo a que las personas puedan tener trabajo, ya no digo a corto, sino a medio plazo? Primero, lo que es la vida, Larry Summers fue el que dio la puntilla a esto, ya venía desde los 80, pero él dio la última puntilla con su ley, cargándose todas las regulaciones y las limitaciones para que la banca crease. Larry Summers fue el secretario del Tesoro con Bill Clinton y luego ha sido el principal asesor de Obama, ¿no? Mientras estuvo ahí un tiempo en la oposición, cobraba, me parece que $3 millones al año de los bancos de inversión y bueno, tenía una cierta vinculación con Wall Street y con el sistema bancario, ¿no? Es un gran economista, un tipo brillante y con muchas aportaciones, pero bueno, que él dio la puntilla a todo esto. Yo creo que en el libro, ¿no? ¿Cómo me alegra que me hagas esa pregunta? En el libro hay varios capítulos sobre el sistema financiero internacional. Yo creo que hay que volver a eso, ¿no? El sistema financiero viene del latín fin, es lo último, ¿no? Hay que poner primero la economía real. El tema es que no es sencillo, o sea, desmontar, porque claro, has montado tal nivel de complejidad y de endeudamiento, ¿no? Que cada vez que empiezan a tocar algo, pues evidentemente el edificio empieza a amenazar ruina, ¿no? Por lo tanto, ellos son muy hábiles en el lobby, ahí, ¿no? No han hecho otra cosa en toda su vida, o sea que, ¿no? Son lobistas naturales y se mueven muy bien en ese entorno, controlan muy bien los medios de comunicación, que están un poco endeudados también, les ha pillado la crisis de Internet, ¿no? Y tienen ese canal para, digamos, no manipular, que es una palabra muy fea, ¿no? Influir sobre la opinión pública, ¿no? Lo hacen francamente bien, ¿no? Y lo estamos viendo en España también, no solo en Wall Street, aquí también se mueven bastante bien y eso condiciona mucho a la clase política. Y luego, en el caso estadounidense, directamente, ¿no? La vinculación de la banca de inversión en el Parlamento, ¿no? Aquello es como la caída de Roma, o sea, es que llega un momento que, no sé si es corrupción, pero evidentemente es que ya no sabes dónde estás, ¿no? En qué lado, si es privado, si es público, sí que defiende cada uno. Hay que reformar todo eso, ¿no? El tema es que tiene que ser una reforma global. Si tú te planteas esto que están haciendo de los paraísos fiscales o la tasa Tobin, ¿no? O lo haces generalizado en los principales centros financieros mundiales, o los franceses que han puesto la tasa Tobin han tenido que dar marcha atrás porque han fracasado, o sea, no han conseguido recaudar nada, se les han ido los capitales, ¿no? O sea que tiene que ser algo coordinado a nivel internacional y en un G20 y bien hecho, ¿no? Y luego aquí, que yo creo que no llegamos a ese nivel de complejidad, ¿no? Por hablar bien del Banco de España, no está de moda, pero bueno, ¿no? Yo he sido crítico en el libro, pero evidentemente el Banco de España tuvo una regulación muy exigente para limitar este casino. O sea, la banca de casino, ¿no? Me la haces dentro del balance, con luz, con taquígrafos, me pones el capital, me cuentas cuántos bonos tienes y yo sé todo lo que tienes, ¿no? Yo creo que España no llegó a eso, ¿no? Nosotros tenemos el problema que, como me decía el otro día un banquero, que la banca garbancera esta que no funciona, ¿no? O sea que el tendón de Aquiles aquí, que es la banca tradicional, ¿no? Ha dejado de funcionar y tiene un problema que se endeudó mucho y tiene que devolver todavía cosas. Y luego tiene un problema que la economía no funciona y eso le limita. Y tres, tiene un problema serio yo creo, de necesidad de capital, ¿no? Aunque no lo digan, yo creo que si tú pones de verdad el balance al valor razonable de las cosas, evidentemente hay necesidad de capital. Estamos mejor de lo que estábamos el año pasado, evidentemente ha entrado dinero, pero yo creo que, ¿no? Que todavía son esas necesidades. Cuando se consiga resolver todas esas tres cosas, pues a lo mejor empezamos a ver eso, pero cuando se resuelva todo eso, nos olvidaremos de la crisis y volverá a haber otra burbuja. Ahora, va a durar, va a durar, esta no va a costar un tiempo, Bueno, yo creo que efectivamente
se ha hecho poco, yo creo, para disciplinar al sector bancario, sobre todo en estas operaciones tan poco transparentes. Yo creo que al final Obama ha sido una decepción, no ha podido con la especulación de Wall Street, pero no solo Obama, es que es en todos los sitios, ¿no? Yo creo que se ha perdido un tiempo y probablemente tengamos que pagarlo en la siguiente crisis. Se hablaba que iba a hacerse una regulación internacional, armonizada, al final pues, no se ha hecho, ya veremos cómo lo pagaréis, ¿no? Especialmente yo creo que hay una presión muy fuerte por parte de los lobbies. Pero un poco yendo a la pregunta más por el lado de la economía real que decías tú, es decir, Larry Summers, que de todos estos cargos es catedrático de economía de Harvard, ya no será premio Nobel, porque se ha metido mucho en política, pero podría haber sido precisamente premio Nobel. Lo que él intenta decir es que para países como Estados Unidos, y probablemente el España lo encaja igual, si no ocurre nada extraordinario, la única forma de crecer es otra burbuja. Es decir, la única forma es un tirón otra vez, si hay recorrido, con una burbuja. Y claro, ahí se pueden generar empleos y la burbuja es de construcción, porque la construcción es el sector más intensivo en mano de obra, es decir, es el que contrata más gente, ¿no? Y yo creo que este país solamente reducirá su paro significativamente cuando vuelva algo de la construcción normalizada. Pues vamos a hacer 150.000, 200.000 casas en nuestro país. En el pico hacíamos 700.000, 800.000, que eran 2/3 de todas las que se hacían en la Unión Europea. ¡Wow! Ahora no hacemos prácticamente ninguna. Llegará un momento que haremos lo normal y volverá algo de empleo ahí, y ahí es donde pegaremos el bajón, pero del desempleo, pero yo creo que falta un tiempo para esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿quién controla este tipo de burbujas y qué países se lo pueden permitir? Yo creo que en este momento un país como España, que ya no tiene su propia divisa, y después del aprendizaje del tema del euro, no vamos a tener un proceso así fácilmente, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Que Estados Unidos tiene que crecer así? Yo creo que es muy, muy improbable, pero es cierto que es difícil competir con otros países. Es decir, tú puedes crecer, para hacerlo muy simple, o bien porque seas mejor, más competitivo a la hora de producir coches, etcétera, o como Alemania, que los producen muy buenos y muy caros, pero son muy buenos y los puedes vender, o porque producen muy barato, ¿no? Y ahí es difícil de hacerlo, como has dicho tú, de los monos y los árboles, eso tarda mucho tiempo. O bien puedes crecer a través de burbujas. Pegas tirones y luego frenazos, pero siempre has crecido más. En esta no, en este pegamos una burbuja y hemos pegado para atrás pues muchos pasos. Yo creo que esta vía es muy problemática, pero claro, la primera es mucho más difícil. ¿Cómo vas a competir con China, con India, con países que no respetan para nada los derechos laborales, que tienen unos costes laborales? Es verdad que tienen menor calidad sus productos, pero claro, pero es que lo compensan enormemente con el tema del coste, ¿no? Y él dice, pues es que nuestra única angustia es, pues nada, seguir viviendo la burbuja mucho tiempo, que evidentemente podría generar algo de empleo, pero con las consecuencias y los riesgos que tiene, en un contexto en el que además, como ha dicho José Carlos, no hemos resuelto los problemas de este tipo de financiaciones tan opacas y que generan pánicos, porque luego no sabes si vas a perder el dinero o vas a perderlo todo, porque es como jugar a la ruleta. Bueno, pues enceta el torn de preguntes. Qui vulgui fer una pregunta, pues está en la... Hola, toca a mí primero. Como bien sabes, hace unos años se demostró que Dios se juega a los dados. Entonces, creo que con esto ya te digo todo. Yo pienso que todo es mucho más profundo. Los economistas están 6 meses prediciendo lo que va a ocurrir y 6 meses explicando por qué no ha ocurrido. Eso también lo sabemos. Pienso sinceramente, que el sistema capitalista está quebrado. Y no tardaremos, soy agorero, ni 10 años en romperlo. No veo solución porque en los últimos años, en el último siglo, como bien sabes, cuando la economía ha crecido a base de guerras y reconstrucción. Hoy lo tenemos todo hecho. Es muy complicado que haya bastantes cosas para hacer en la economía pública y la economía privada cada vez tiene menos posibilidades. La solución para mí sería relegislar en empleos ecológicos y volver a cambiarlo todo, porque no hay solución. La máquina sustituye al hombre, también lo dijo Bertrand Russell, la distribución del trabajo es necesaria, si no es global no se puede hacer, por lo tanto yo no veo solución. No, la pregunta es que me digas si tú ves alguna solución. Sí, hombre. Yo he escrito un libro que se llama Hay vida después de la crisis. Hombre, es curioso que me digas esto, pero yo creo que también, como he ido yo a Uruguay, hay que viajar, porque acaba de salir una noticia en China que todavía tienen partido comunista, se reúne el Politburó
hacen planes quinquenales y el próximo plan quinquenal para los 5 años próximos es ser más capitalistas. Entonces, yo creo que la tendencia global no va por donde tú dices, va por donde tú dices en la parte del mundo desarrollado, ¿no? En China lo que están viendo es que la economía de mercado y el intercambio, ¿no?, lo que genera es más renta y se compran coches y, ¿no?, y empiezan a hacer lo que hicimos nosotros hace 100 años o 50 años y la dinámica es así, ¿no? Otra cosa es la parte ambiental y, ¿no?, yo creo que ahí sí puede haber problemas porque, ¿no?, hay mucha población y esa población se está incorporando a consumir bienes, ¿no?, y vamos a ver qué capacidad tiene la Tierra para soportar eso, ¿no? Yo creo que ahí en la parte ambiental sí, pero vamos, en lo del capitalismo yo creo que la tendencia global no va por ahí, pero está bien que tú la veas así, ¿no? Yo te digo, de la izquierda están yendo a la derecha, y de la derecha tenemos que ir a la izquierda. Tenemos que encontrar un punto lógico de inflexión. Pero eso no es izquierda o derecha. Por ejemplo, mira, el experimento yo creo que es América Latina, vengo de allí, lo estoy estudiando, voy a viajar más el año que viene. En América Latina el 90% de los gobiernos o el 85% de los gobiernos son de izquierdas. Ahora, hay gobiernos de izquierdas que hacen planificación económica y comunismo y hay gobiernos de izquierdas que tienen economías de mercado, como en México, como en Brasil o como ahora en Chile, que va a ganar Bachelet, ¿no? Y esa es la diferencia en América Latina. Los que han hecho economías planificadas están a punto de estallar, como Venezuela, ¿no? Y los que han hecho economía de mercado han sacado a 50 millones de personas de la pobreza extrema. No sé, como decía el filósofo, las ideas son libres, pero los hechos son únicos, ¿no? Yo creo que la tendencia global no va por ahí, pero está bien, ¿no? Las ideas son libres, ¿eh? ¿Tú, Santi? No, Mario, creo que también lo que quiere decir es que igual la sociedad no debería solo buscar crecer, ¿no? Probablemente plantearse objetivos distintos, ¿no? Dedicarnos más al ocio, ¿no? Dedicarnos, es decir, una sociedad que no solo busque el crecimiento. Lo que pasa es que, desgraciadamente, esa idea no termina de calar. Probablemente cala en determinadas élites que filosóficamente lo han reflexionado mucho y dice, esto no tiene sentido, dentro de 7 años el paro va a seguir juvenil aumentando, porque ¿cómo vamos a sustituir a unos por otros? Es decir, en los empleos, habrá menos empleos y por tanto el paro juvenil va a aumentar, salvo en aquellos que lo hagan muy bien, evidentemente, ¿no? Sí, son ideas que, pues, un modelo sueco de intentar, pues, son modelos de crecimiento pues menos salvaje, ¿no? Eso sí que a lo mejor es posible, pero las sociedades quieren. Es que eso al final es muy duro y las sociedades son también las empresas. Las empresas quieren crecer, captar cuota de mercado, tener más beneficios el año que viene, porque si no los accionistas nos echan. ¿Cómo reformas eso? Es muy difícil. Si cambiamos la ley de sociedades anónimas para que los accionistas no tengan derecho a pedir nuevos dividendos o nuevos dividendos, sería lo ideal, que todos pudiéramos tener más ocio, disfrutar más de la vida y preocuparnos por tener menos salario, ¿no? Es decir, a lo mejor un poquito menos salario y poder disfrutar más. Pero creo que ese modelo pues es difícil luego de implantarlo en la sociedad. El modelo escandinavo funciona mejor probablemente que el nuestro, es más amable, pero para nosotros yo creo que sería difícil. ¿Alguna pregunta? Este es amigo mío, así que cuidado. En primer lloc, gràcies per haver compartit la vostra visió de fora. Entonces, així de Safor. Yo voy a haceros una pregunta, ¿no? Hable en castellano él, ¿no? Ah, sí, perdona. Quería haceros una pregunta. Habéis hablado de que hemos pasado 7 años por este calvario de la crisis y la sensación que tengo desde esa silla es que no hemos aprendido nada. Esperemos que alguien nos solucione la crisis porque no hemos cambiado en nada. Hemos bajado los salarios, hemos hecho ajustes por aquí, ajustes por allá, pero no hemos cambiado la economía productiva, que se decía el nuevo modelo. No hemos hecho nada. Me da la impresión de que no hemos hecho nada. Y lo que más me preocupa es que en la SAFOR, si en España estamos un paro un 26, en la Comunidad Valenciana estamos un 28, 2 puntos y pico más, y en la SAFOR estamos un 30 y pico. ¿Vale? Entonces, si partimos de una situación de desventaja, cuando haya salud, ¿tendremos suficiente velocidad para posicionar esta zona, que es nuestro territorio, a la velocidad que va a requerir nuestros competidores? Partimos de un punto donde tenemos más tasa de paro. Nuestra estructura, un 70 y pico % del empleo es el sector servicios, ¿vale? En esa situación y esa luz que vosotros decís que a lo mejor hay, ¿cómo consideráis que la SAFOR puede
digamos, recuperar la posición que tenía dentro de la economía de la Comunidad Valenciana o de toda España. ¿Estamos peor que los demás y llegaremos o no? Ya me lo podéis preguntar por WhatsApp, joder. Bueno, vamos a ver. El paro probablemente aquí está en parte motivado también por la burbuja inmobiliaria. Evidentemente atrajo mucha mano de obra de otras partes de España y sobre todo de fuera, y todas las consecuencias, es decir, no solamente a lo mejor a la construcción, sino a todas las áreas asociadas en ese momento. Entonces es difícil solventar ese paro, sobre todo si es un paro que es muy poco cualificado, ¿no? Que es lo que me temo que en parte es, porque no creo que la SAFOR tenga un paro cualificado mayor que otras partes de España. Eso no me lo puedo creer, porque es una zona rica, una zona industrial o más bien diversificada, ¿no? Un poco de agricultura, un poco de turismo, un poco de industria, muchos servicios. Pero yo creo que será difícil, como para el resto del país, a la parte de mano de obra no cualificada, encontrar una salida que no esté dentro del sector de la construcción o un sector básico. Va a ser, en ese sentido, va a ser difícil. Pues la SAFOR tendrá que hacer lo que ha hecho siempre hasta ahora, o la Comunidad Valenciana. Los emprendedores tendrán que volver a tener nuevas ideas. Lógicamente, sin crédito pues será más difícil, pero ha habido momentos en la historia en el que tampoco ha habido mucho crédito, ¿no? Y el tema del paro pues ya se irá arreglando. Es decir, yo creo que desgraciadamente el tema del paro viene explicado por muchas razones, probablemente incluso por alguna equivocación o una estrategia equivocada en la política de inmigración. Yo no estoy en contra de los inmigrantes, pero sí, evidentemente, tuvimos una masa muy importante pensando que íbamos a tener una serie de trabajos permanentes para los que estamos aquí y los de fuera. Es verdad que buena parte de algunos de esos trabajos no los queríamos los de dentro, pero es cierto que se sobredimensionó probablemente lo que podría ser nuestro mercado de trabajo potencial, el que podía estar al máximo. Entonces tenemos un montón de recursos, en este caso, poco cualificados, que yo creo que va a ser difícil. En cuanto a la salida, bueno, yo creo que tiene más salida la SAFOR que otras partes de España, primero porque está más diversificada, que en este momento esté sufriendo más la crisis y ya dejó el paro de... puede ser, ¿no? Pero caramba, es decir, ya quisieran muchas zonas de España pues tener tanta diversidad de actividades económicas, ¿no? Y además, en lo malo, excepto con la Comunidad Valenciana o Gandía o la SAFOR, lo nota más, pero también en lo bueno, probablemente también lo nota más, es decir, también suele tirar un poco más, ¿no? Seamos optimistas. En todo caso, políticas específicas para una zona solo es muy difícil, es decir, se aplicarán políticas en conjunto y luego pues cada zona tendrá, con sus capacidades humanas, empresariales, tendrá que desarrollarlo, ¿no? Bueno, por complementar ahí, yo creo que los monos y los productos están muy orientados al mercado nacional y evidentemente eso va a tardar, ¿no? Por lo tanto, los monos supongo que se están yendo fuera de España a buscar el negocio, ¿no? Esos procesos son complicados. Yo he llevado a alguna empresa, he estado haciendo negocios internacionales, llegas a los países, no tienes ni idea de nada, ¿sabes? No sabes contratar un teléfono, abrir una cuenta en un banco, contratar un fiscalista, o sea que llegas nuevo, ¿no? Sabes hacer tu producto, pero no y es un proceso complicado. Yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y esa parte, por dar algo positivo en lo que he comentado de los chinos, que yo ya se estaba produciendo el proceso. Lo que han hecho ellos son muy de ritual y son comunistas y del poliburo. Lo que han hecho es formalizarlo y escenificarlo, ¿no? Si eso que he contado de China funciona, estamos hablando de millones de consumidores, cientos de millones. Por lo tanto, evidentemente, la gran presión va a ir sobre los productos primarios y alimenticios y agrícolas, ¿no? Eso ya ha tenido un impacto sobre los precios relativos de esos productos y eso va a ir a más. Evidentemente, sois una gran zona, ¿no?, productora de productos agrícolas. Las rentas por esa parte van a aumentar, ¿no? Pero porque van a aumentar a nivel mundial, no solo en la SAFOR, ¿no? Y eso te da para generar, ¿no?, aunque sea sin crédito, otro tipo de negocios y otro tipo de cosas. Ahora, lo que tienes que hacer ahí, yo creo, es lo poco que tienes, que es un bien escaso. No sé si vamos a llegar a esto del Mad Max, ¿no? Pero no te lo gastes otra vez en burbuja.
¿no? O sea, si vas a generar algo de rentas, ¿no? No bueno, ¿no? Como decía el clásico, todos tropezamos con la misma piedra, pero conviene no enamorarse de ella, ¿eh? Yo creo que gástatelo en tecnología, en nuevos productos, hombre, poco a poco, ¿no? No vas a ir al iPad, pero yo qué sé, o sí, yo soy consejero de una empresa de tecnología que está en Torrejón de Ardoz, en Madrid, ¿no? Si os recomiendo, podéis pasar, se parece, puede ser una zona como la Safor, una zona industrial, no tiene playa, está un poco mejor la Safor, y empezaron con cosas muy básicas y haciendo navegadores, ¿no? Estamos haciendo smartphone, tablet y todo tipo, o sea, también podemos hacer iPad, ¿eh? Pero es más complicado, o sea, yo creo que es más fácil que los monos vayan poco a poco y saltando, ¿no? El tema de la tasa de paro va a ser muy complicado. En el mejor escenario con la burbuja, es verdad que atrajimos mucha inmigración, tardamos desde el año 93 hasta el año 98, 6 años en empezar a bajar la tasa de paro significativamente. O sea que es muy complicado. Por eso yo creo que es importante redefinir un poquito, ¿no? El contrato social o el consenso social de cuáles son las prioridades de la sociedad y proteger a esa gente que está en pobreza extrema, porque la pobreza extrema es como el colesterol, te va mirando las arterias y al final estalla él. Esto lo aprendes también en América Latina, ¿no? Yo tengo familia allí, ¿no? Son multimillonarios, viven en urbanizaciones de lujo, no pueden salir a la calle, ¿no? Viven con una metralleta en la esquina de la casa, pues no sé, ¿no? A mí me encanta más la Safor, ¿sabes? No sé si, o sea, te das un paseíto, ¿no? Luego también estuve en Uruguay el otro día, fui con el ministro de Economía al fútbol, ¿no? Y la gente no le habla de economía y le dice que iba a ganar la selección, ¿sabes? O sea, que hay de todo allí, ¿eh? Y van sin escoltas. O sea, que yo creo que eso es un valor que la sociedad española ha conseguido, nos ha costado mucho, ¿no? Tener una situación social y un nivel de riqueza. Es verdad que, ¿no? Aunque estamos perdiendo y deteriorando, y yo creo que merece la pena conservarlo, ¿no? No sé si la gente está concienciada, porque normalmente en una crisis de este tipo lo que el miedo te hace poner las cortas, ¿no? Yo creo que en España hemos puesto las luces de posición. Entonces, hombre, con la niebla es más complicado, ¿no? O sea, las largas te generan problemas. Alguien debería estar mirando a largo plazo, además de nosotros. O sea, gente que toma decisiones, yo no lo veo, pero con las cortas por lo menos, ¿no? Pero es que con las de posición no se puede ir por la niebla, ¿eh? Bueno, se puede ir mal, ¿eh? Te va chocando, ¿no? Y yo creo que esa parte, ¿no? Es complicado, todo el mundo tenemos problemas, pero bueno, ¿no? Los problemas se pueden clasificar, ¿no? Admitiendo en el mejor de los casos que efectivamente la luz no sea la del tren que viene por la misma vía y que efectivamente las reformas que se están aplicando están causando su efecto, aunque esto no es fácil de admitir porque el paro sube, los salarios bajan, los recortes suben, las prestaciones sociales bajan. Bueno, admitiendo todo eso, ¿ustedes creen que, insisto, admitiendo todo eso, estamos realmente saliendo de la crisis, superando la situación o sencillamente salvando los muebles sin prestar la más mínima atención al medio y largo plazo, habida cuenta el desprecio por utilizar un calificativo benévolo con el que se trata lo que se supone que debería ser el futuro de un país, que es la formación de los ciudadanos y la educación? Se acaba de destrozar la educación secundaria con la LOMCE, una ley que tiene el récord de ser aprobada solo por un grupo político, y ver ya amenaza con ocuparse inmediatamente de la universidad. Con lo cual, esto es terrible porque yo quiero hacerles saber que yo soy profesor de la Politécnica de Valencia, que es una de las universidades en la que a la chita callando y sin que trascienda se ha perpetrado un hecho absolutamente inadmisible, que es liquidar literalmente la autonomía universitaria, lo cual es violar la Constitución. Y claro, liquidar la autonomía universitaria por parte de un gobierno que ha demostrado su manifiesta incompetencia para regir una televisión, no le digo nada, la competencia de ese gobierno para gobernar unas universidades. Un gobierno que en los últimos 15 años no ha construido ni una sola universidad pública y va por la quinta universidad privada que lleva construidas y financiadas. Entonces, si el señor Wert se va a ocupar de la enseñanza universitaria en cuanto perpetre el asesinato de la media, creo que nos deja inermes y que esta burla
que utiliza el gobierno para justificar a los chicos que tienen que salir a estudiar al extranjero, pues lejos de corregirse, va a ser la única perspectiva para los hijos del señor ponente, este de 3 años y de 6 años que tiene. A ver, Santi. Mira, yo creo que la gran reforma de este país y el cambio significativo en los últimos 30 años es la educación. Yo creo que, ¿no? O sea, si comparas con los años 70, yo creo que el avance es significativo, ¿no? Es verdad que todos salimos muy mal todavía en los informes PISA, ¿no? Pero si tú miras los informes PISA en perspectiva, que no los mira nadie, ¿no? Hemos mejorado significativamente. Veníamos de unas tasas de fracaso escolar brutal. El tema de la inmigración ha tenido un impacto muy negativo en los informes PISA. Si tú solo miras los nacionales, ¿no? Estamos ya en niveles todavía algo por encima del promedio, pero evidentemente ha habido una gran transformación. Hemos formado a 1 de cada 3 trabajadores con estudios universitarios. O sea, yo creo que la inversión en capital humano de este país ha sido desproporcionada y positiva. Yo creo que esa es la parte, ¿no? El tema es que, claro, eso hay que cuidarlo, ¿no? Si lo vas a dejar, yo creo que, ¿no? Con muchos errores que está cometiendo el gobierno, porque yo creo que va con las cortas, ¿no? O sea, con la reposición. Dentro de todo, yo creo que los mayores errores se están cometiendo en educación, ¿no? Cortar ahí, ¿no? Te supone cortar el gasto ahí y la acumulación de capital humano te supone limitar la capacidad de crecer en el PIB en los próximos 40 o 45 años. Por eso yo decía eso, ¿no? Ahora también, ¿no? Que es fácil criticar al gobierno, ¿no? Y bueno, ¿no? Hasta, ¿no? Consigues éxitos y todo, ¿no? Y te sacan por la televisión, pero yo creo que la sociedad y sobre todo las empresas ahí no pueden tampoco decir nada, ¿no? Yo doy clases en una universidad ahora, ¿no? Claro, es que no lo formáis para la práctica. La práctica se aprende trabajando, ¿sabes? Es que tenemos las empresas de la OCDE y de los países desarrollados que menos gastan en formación de sus trabajadores antes de la crisis. Ahora ya nada, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? O sea, ya no solo esta parte, yo creo, ¿no? Que Santiago ha pedido una reforma laboral, yo lo que pido es una reforma empresarial, ¿eh? O sea, los monos tienen que espabilar, porque han venido otros monos y son más fuertes, entonces hay que hacerse más hábiles con los nuevos monos porque te quitan los plátanos, ¿sabes? Entonces, ¿no? Esto de la globalización es que han venido más monos, ¿no? Entonces, yo creo que los monos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto de las empresas familiares de segunda generación, llevan siendo de segunda generación 40 años. Entonces, oye, hay que pasar ya a la tercera o a la cuarta, como en la familia real británica, ¿no? Que se han pasado unos cuantos saltos, ¿sabes? Es que, oye, es que se te ha pasado el arroz, ¿no? Entonces, ¿no? El tío, no, es que tengo 80 años. Digo, mira, es que no usas ni el correo electrónico. Entonces, eres un inmigrante digital, tío, vete ya, ¿no? O sea, deja que fluya esto, ¿no? Y luego, en las grandes empresas, ¿no? Yo creo que hay una generación, ¿no? Que esto también es muy duro, pero ha llevado al fracaso al país, ¿no? Y no lo quiere reconocer. Y esta regeneración se tiene que producir, porque claro, cuando pasó en la etapa anterior, ¿no? Como los anteriores eran franquistas, pues es que nadie preguntaba, ¿no? Tú te vas, ¿no? Que a mí me parece bien, ¿no? Y hubo una regeneración porque los franquistas también llevaron al fracaso al país, dejaron la economía hecha unos zorros, ¿no? Hubo que regenerar todo, reestructurar la industria pesada, sanear todo el sistema bancario, o sea que hubo que reinventar el país en los años 80, ¿no? Vale. Ahora, no hay esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo, o se van o les echamos, ¿no? Porque es que esto llega un momento, sí, porque las instituciones están por encima de las personas, una empresa genera valor para su dueño y sus accionistas, genera valor para la sociedad, genera empleo, paga impuestos, exporta, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de regeneración, ¿sabes? Por ejemplo, un acto tan sencillo, ¿no? Como es, oye, ¿no? Nos hemos equivocado y hemos tenido un golfo presidiendo la COE, ¿no? No pasa nada, oye, ¿no? Hasta pasan las mejores familias. Yo todavía no he escuchado un comunicado, ¿no? Diciendo que se equivocaron y que era un golfo y un sinvergüenza y que le ha hecho un daño a la imagen del empresario de este país, porque hace falta empresarios y monos para salir de esta, ¿no? Y yo creo que regenerar la imagen del empresario, pero claro, no vas a regenerar la imagen del empresario hasta que su cuñado, ¿no? Se vaya de la Cámara de Comercio de Madrid, ¿sabes? Que está al lado, ¿no? Y le puso él, o sea que toda esta parte, ¿no? Y lo seguimos viendo por televisión, ¿no? Un tipo, ¿no? Que
cuento este caso porque es que es sangrante, ¿no? Es que es sangrante. El tipo le nombran a través de su cargo institucional en el Consejo del IFEMA y de la Feria de Madrid, ¿no? Y el IFEMA, casualmente, que no tendrá nada que ver, ¿no?, le da la concesión de la hostelería del IFEMA, ¿no? Casualmente, no tiene nada que ver. El tipo no paga la concesión, ¿no? O sea, ya es que te la ha llevado por todo el morro, ¿no? Y encima no pagas el compromiso. El otro día estuve con él inaugurando unas jornadas de morosidad empresarial y el tío daba doctrinas sobre la morosidad empresarial. Yo es que alucinaba, ¿no? Llegaba un momento que decía, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, esto es surreal, no, este no es mi país, ¿no? Yo, claro, esto era copyright de América Latina. O sea, nosotros veíamos esto en América Latina y decíamos, ¡qué desastre!, ¿no? Y ahora lo estamos viendo aquí en vivo, ¿no? Y yo creo que esta parte es la que tiene que regenerarse, porque realmente le hace un daño a la comunidad empresarial. Aquí hay un montón de empresarios, ¿no? Y la rebelión yo creo que debería venir de dentro. Yo creo que esto, vamos, yo no soy empresario, pero montaría una, ¿no? En cuanto a la primera parte que ha comentado, si la solución que está buscándose es solamente salvar los muebles, es que realmente los beneficios empresariales son de corto plazo. El accionista busca dividendos ahora, el precio de la acción ahora. Que la estrategia empresarial, en buena parte, es de corto plazo, es de salvar muebles. Los políticos, cada 6 meses, un año, tienen una elección. Si no es la municipal o local, es la autonómica. Si no es la europea, que viene ya. Si no, entonces, tampoco pueden hacer medidas determinadas si son muy duras, porque toda la sociedad les castiga, que son las medidas que tiene que tomar, o debería tomar realmente si quiere sanear. Entonces, desgraciadamente, no solamente en España, en cualquier país del mundo, siempre salvar muebles, hasta el siguiente más bol, hasta el siguiente más bol. Hombre, en este momento Europa realmente está llevándolos muy al borde, los más bol, pero es así, y en Estados Unidos es igual. Entonces, nunca soluciones de largo plazo, realmente nadie piensa dentro de 3 años, dentro de 30 años, ¿dónde estaré? Es decir, buscas soluciones de ahora, ¿no? Realmente, y el tema institucional, político, electoral y de tema de los accionistas y de los dividendos es que es para este semestre, este trimestre, el año que viene, ¿no? Ya está. Bueno, pues, ya si no hay más, importante. Si no hay más cuestiones, ¿tú quieres, Ramón? Pues la última cuestión y... Buenas noches, gracias por haber venido a los dos. Yo quería, es que habéis hablado del sistema financiero de los bancos y los gran afectados, los muy afectados del sistema financiero, que somos las empresas, que ni tenemos financiación ni se le espera, las cajas de las empresas están vacías y tienen necesidad de crecer imperiosamente. Es decir, tienen que invertir en tecnología, que no lo hemos hecho porque no las hemos gastado en la burbuja inmobiliaria, y es una situación un poco extraña. Pero habrá que buscar alguna solución, porque tendremos que fabricar, tendremos que dar trabajo, tenemos que competir. Nuestra competencia son países con financiación, países con financiación mucho más barata que la nuestra, países con una presión fiscal proporcional a los ingresos. La presión fiscal en este país es una verdadera barbaridad, con la baja de ingresos que hemos tenido, y algo habrá que hacer en esto. Yo quisiera, si queráis terminar ya, que nos dierais qué podemos hacer mientras se soluciona el tema de la financiación, que yo creo que va a tardar muchísimo, estoy convencidísimo, porque los bancos no tienen dinero para dejar, por mucho que hagan anuncios de que van a dejar dinero y que tienen muchísimo dinero para dejar, y alguna solución tendremos que tener entre este lapsus las empresas. Vamos a ver, yo creo que como tú te centras más en el tema fiscal, que al final no lo hemos sacado. Yo creo que, desgraciadamente, hay que intentar tener empresarios con la palabra mayúscula, podríamos decir. Es decir, no es que no tengamos, pero realmente una buena idea, pienso que al final tiene la financiación aquí también. Es decir, una buena idea no tiene que ser un iPad, sino una buena idea al final puede obtener la financiación cara, pero que sea suficiente o rentable para él si realmente el proyecto es interesante. Pero eso no se multiplica tan rápidamente, ¿no?
Creo que a escala institucional, pues el Banco Central Europeo, si Alemania lo permite, pues debería estimular o penalizar eso que se llama el carry trade, es decir, jugar con la deuda pública para que intenten prestar a empresas, porque los préstamos a empresas también se pueden hacer paquetitos que puedes llevar al Banco Central Europeo, los famosos ABS. Entonces, eso habría que intentarlo estimular de alguna manera, ¿no? Para que los bancos realmente, no todo, pero que empiecen a dar más en esa vía. Veríamos a ver quién se queda con la deuda pública, porque España tiene que emitir 250.000 millones el año que viene, veríamos cómo se hace, pero de esa forma yo creo que se puede hacer, ¿no? Y realmente pensar que el sistema crediticio va a estar normalizado creo que es muy difícil. Pienso que hay que intentar hacer los mejores proyectos en cada momento. No sé si tú quieres hablar del tema fiscal. Que ya No, yo creo que la clave la has dado tú, ¿no? España en estos momentos no es un país rentable para hacer negocios. Lo que tú ves, el Banco de España tiene una estadística, con todas las actividades, con sus limitaciones en general, en media, ¿no? Con sus limitaciones, porque no tiene una base muy amplia para comparar, ¿no? Pero se llama la central de balances. Las empresas mandan sus memorias y sus balances de cierre anual, ¿no? Y sobre eso se hace una estadística conjunta. Lo que tú ves en media, luego están empresas que les va bien, es que la caída de ventas, ¿no? Les ha hundido la rentabilidad de su negocio, es lógico, ¿no? Tú lo has dicho. Y por el lado de los costes de financiación cada día son mayores, ¿no? Por lo tanto, el cruce no da, ¿no? En media. Luego hay empresas, ¿no?, que tienen poco endeudamiento y poco coste financiero, y si son rentables están invirtiendo y ampliando, ¿no? Yo creo que, claro, la política económica sencilla para sacar esto, tienes que poner esto a ebullir y subir la rentabilidad del negocio con más negocio y más actividad, ¿no? Y eso tiene que tener un plan europeo. Yo creo que ahí España tiene pocas variables que tocar, porque la política monetaria no está aquí, el tipo de cambio no está aquí, y no puedes hacer política fiscal porque estás en fase de ajuste, ¿no? O sea, lo que debes limitar es que el ajuste te vuelva a meter en recesión, pero no puedes hacer estímulo. Todo eso te tiene que venir de fuera, y eso es lo que yo no veo. Por eso me genera tanta duda en Europa, ¿no? Y dos, en la parte de costes financieros, evidentemente, ¿no?, algo tiene que pasar. El año pasado hubo una subida de la prima de riesgo significativa, ¿no?, y la banca justificadamente subió los costes de financiación a las empresas, porque el coste de financiarte del país era mayor, ¿no? O sea, la teoría económica funcionaba, ¿no? Este año hemos visto una bajada significativa de la prima de riesgo y los tipos de interés no bajan. Algo no funciona en el tendón de Aquiles, ¿sabes? Entonces, ¿no?, yo soy partidario, es que ya me he hecho muy como el cirujano, ¿no? Yo entraba al quirófano, ¿no?, y le cogía, o por teléfono, ¿no?, llama, lo vas a bajar, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Y punto. Cuando les dijeron que bajaran los costes de depósitos, bajaron, porque eso les venía muy bien a favor, ¿no? Ahora, los costes de financiación no. Si tienes otros problemas y no generas negocio y beneficio por otro lado, tratamos el otro lado aparte, pero no me toques a las pymes. O sea, hay que tener un plan de desendeudamiento del país en su conjunto, ¿no?, que proteja al segmento más vulnerable, que es el que genera empleo. Es que tampoco es tan complicado de entender, ¿no? Yo creo que hay dos segmentos. Uno, el de la pyme, que genera empleo, que tiene que ser alguien con un proyecto y con una idea, ¿no? Tengo una pyme y te van a dar tarifa plana y 2 millones de crédito, ¿no? Y dos, España, y yo creo que esto no se ha entendido, tiene todavía una infección inmobiliaria. Entonces, la infección se la han quedado los bancos, son las mayores inmobiliarias del país, ¿no? Y de Europa, tenemos las grandes inmobiliarias europeas, ¿no? Hemos creado un sector muy competitivo, pero todo concentrado en España, ¿no? Cada vez que baja el precio de la vivienda o el precio del suelo, o simplemente no crece, el banco necesita más capital. Claro, es que es su activo. Por lo tanto, evidentemente hay que parar la caída del precio de la vivienda. ¿Cómo se para eso, no? Hombre, yo creo que habrá que poner a generar empleo y todo eso, pero no sé, yo todavía, a lo mejor podemos inventar la rueda, ¿no? Yo creo que el 90% de las familias de este país todavía no están en condiciones de comprarse la casa sin financiación, ¿no? Creo, A lo mejor la gente ha inventado esto de comprarse casa, ¿no? Como dice Aznar, que la deuda es muy mala y tal, ya, pero yo tengo una hipoteca, ¿no? Pido perdón, pero quería meter a mis niños en un cobijo y, ¿no?, tenerles a cubierto. Algo de hipotecas tiene que haber, ¿no? Estamos viendo entidades que para vender sus propias viviendas que tienen en su cartera inmobiliaria están dando hipotecas a Euribor más 400. Claro, yo miro eso y digo, no se han enterado de nada, ¿no? O sea, simplemente
todo el mundo piensa que se puede salvar él y se va a caer el país. Hombre, yo creo que el primero que caes eres tú, ¿no? Pero es que es evidente, o sea, tienes que colocar por ahí. Es que si vienen los fondos buitres, sí, los fondos buitres y la Virgen de Valvanera, pero o se pone la gente a comprar casas, o se estabiliza de alguna forma el precio de la vivienda, o evidentemente cada vez habrá menos crédito y más caro, ¿no? O sea que medidas se puede hacer, ¿no? Otra cosa es que tengas el diagnóstico y las ganas de hacerlas, claro, también eso es importante, ¿no? Bueno, pues res, moltes gràcies a José Carlos Díez i a Santiago Carbó i hasta la pròxima vegada. Gràcies.